con nosotros hoy compartiendo sobre el ritual. Vamos a explicar un poquito sobre qué es el ritual. O sea, eso es muy importante, pero que normalmente no le prestamos mucha atención. Y a propósito de la pandemia, estamos viviendo, el ritual se ha perdido muchos rituales que son necesarios llevar adelante. Y bueno, vamos a hablar de ese tema hoy. Vamos a hablar de los duelos y cómo el ritual en el duelo es muy importante. Y Magali pues nos va a compartir sobre esto. Entonces Magali, te dejo para saludes, te presente y después para dar inicio en el momento que tú me digas. Eh, Quería comenzar un poquito diciéndoles que uno de los temas en los que me he dedicado hace muchísimos años ha sido el trabajo con los duelos. Eh, por ahí está participando junto conmigo acá mi colega Julio Vicente Pérez, y más o menos aproximadamente desde hace unos 15, 18 años más o menos veníamos dictando un taller que se llama Cerrando Círculos y que tuvo mucha acogida hace mucho tiempo aquí en el país. Eh, porque justamente uno de los temas que más cuesta pues, en el trabajo terapéutico es justamente el tema de cerrar procesos, de hacer la despedida, para que el proceso del duelo se haga, en su propio proceso se haga lo más saludable posible. Entonces, una de las cosas que hemos notado en estos últimos tiempos es como la pandemia nos transformó completamente todo el panorama que tiene que ver con el duelo. Y no solamente a nivel de duelo, o sea, nos cambió muchísimas cosas en nuestra vida. Sobre eso vamos a trabajar hoy y un poco dándole el enfoque antropológico para que veamos la importancia del ritual, la importancia que tiene el ritual del duelo y la importancia que tienen los rituales en nuestra vida psíquica. Okay. Aquí tenemos a este señor bien conocido por nosotros ahorita, ¿verdad? El señor coronavirus. Vamos a empezar por decir que esta no es la primera pandemia que ha tenido el planeta, ni es la primera pandemia que ha tenido el siglo XXI. Pero la pandemia que estamos viviendo en este momento tiene unas características muy particulares. Yo nombré aquí tres, ya son las más conocidas. Ayer viendo un programa en National Geographic me di cuenta que había muchísimas otros virus que han estado rondando en nuestro planeta. Pero este en particular, el COVID-19, ha tenido una gran magnitud, ha transformado toda la estructura social, económica, cultural y de salud. Y eso ha sido el impacto que mayor ha tenido esta pandemia. Primero por los altos índices de mortalidad y por el propio contagio. Entonces, esta transformación ha movido todos los cimientos sociales. Fundamentalmente nos puso en contacto con la limpieza de una manera diferente y con la forma de relacionarnos unos con otros. Generó lo que significó para todo el planeta el confinamiento. El tema de que no podemos estar en contacto unos con otros. Y una de las cosas que más ha impactado ha tenido que ver con la forma como nosotros nos podemos relacionar con las personas enfermas y con las personas que fallecen. Entonces, según el científico social Jan Casteller, el rito es un acto individual o colectivo que siempre tiene unas reglas. Siempre tiene unas reglas que están establecidas y que son invariables. ¿Okay? Y esas reglas siempre van a regular el culto o la religión. El rito se diferencia de las costumbres porque el rito, la costumbre puede variar en cualquier momento. A nivel cultural y a nivel histórico, una costumbre puede variar, pero el rito siempre va a tener unas ciertas reglas establecidas y unos elementos que siempre lo van a conformar. ¿Y qué es un ritual? Son un conjunto de acciones que marcan
el evento en el que se van a conjugar, pero siempre tiene un sentido simbólico para la cultura que esté realizando este ritual. El ritual siempre va a tener un sentido simbólico para esa cultura, para la cultura que lo realiza. Y hay un elemento importante, y es que nosotros, los seres humanos, necesitamos el ritual como una manera de comunicarnos o expresar aquello que no entendemos. Entonces, resulta que de esta manera nosotros los seres humanos desde hace muchísimos años, hace miles de años, hemos buscado comunicarnos con cosas que no son trascendentales y de las cuales no tenemos respuesta. Entonces, el ritual hace ese elemento como de comunicación entre lo que estamos viviendo los seres humanos y ese otro mundo que puede ser lo espiritual, que puede ser lo que desconozco, y el ritual me ayuda como ser humano a hacer esa comunicación. Hay un autor que se llama Mircea Eliade, que él ha trabajado muchísimo el tema de las religiones a nivel universal, y él dice que nosotros los seres humanos usamos el ritual y el elemento religioso, la oración, como una forma de hacer el tránsito entre un estado y otro. El ritual siempre nos va a ayudar a los que nos quedamos acá en la tierra. Es para nosotros, no es para los seres del otro lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense, el ritual tiene una función muy importante. Ayuda a encarar la angustia de la pérdida, restablece los lazos sociales, sostiene al grupo en momentos difíciles y le da sentido de trascendencia. Casi todas estas funciones que tiene el ritual la hemos perdido hoy en día con el tema de la pandemia. Es importante, a lo mejor en sociedades grandes como la que nosotros vivimos, no lo notamos tanto. Pero en comunidades pequeñas, por ejemplo, cuando alguien fallece, el espacio que deja esa persona a nivel del grupo social es importante y se crea como una especie de vacío. Allí el grupo sostiene a la familia y busca de manera, luego del ritual, de que ese espacio pueda ser complementado. Entonces, por eso el ritual y los temas luego del fallecimiento tienen mucho, es muy importante el tema de cómo el grupo nos sostiene, de cómo la mayoría de nosotros necesitamos ese abrazo, ese sostén, esa compañía que se haga luego que hayamos tenido una pérdida. Y esto restablece los lazos sociales. Inclusive hay culturas, por ejemplo, que dicen que si una persona, los familiares no fueron a un entierro, esa persona se considera que aún en el mundo de los muertos no va a poder ser recibido. Entonces, ese evento es muy importante para nosotros, los seres humanos, y para nuestra psique. Hay diferentes tipos de rituales. Yo puse aquí como los 4 más importantes, pero por ejemplo, el ritual del nacimiento, nosotros lo conocemos en nuestra cultura, por ejemplo, con el bautismo, o todo lo que significa ese espacio donde recibimos a un niño. El de pubertad, en comunidades más pequeñas, por ejemplo, se conocen con los ritos de iniciación, lo que hacen los diferentes, lo que hace la comunidad cuando invita a los jóvenes a hacer ese tránsito entre la infancia y la juventud. Y es toda esa preparación que se hace. Quizás el rito de iniciación que nosotros podamos conocer en la pubertad pueda ser, por ejemplo, la fiesta de 15 años de las chicas, que es lo que llaman la presentación de sociedad, ¿no? O sea, hacía antes, no sé ahora. Este es un rito, por ejemplo, este es un ritual de transición. El otro ritual importante es el matrimonio, donde la pareja informa socialmente que van a conformar una nueva familia. Y estos tienen unos pasos, quizá nosotros lo vemos más en la religión católica, pero todas las culturas hacen algún tipo de ritual que invita a la comunidad a generar esto de que va a haber una transición.
Y el último ritual importante es el de muerte. Todas las culturas a nivel mundial y desde hace muchos años hay toda una preparación, toda una serie de cosas que se realizan justo para hacer el tránsito de la muerte. De acuerdo a cada religión y de acuerdo a cada cultura, pues esto va a variar, pero siempre hay unos elementos que son comunes para todas las culturas. Hay otros tipos de rituales. Quizás que nosotros ya en la sociedad occidental y moderna lo hemos perdido, pero se le llaman rituales de intensificación. Por ejemplo, ahí está un indígena haciendo la danza de la lluvia, en esos casos donde zonas que han sido muy áridas y donde es importante que llueva. El ritual de preparación de siembra, quizás eso lo podemos nosotros conocer más porque hay algunas fiestas que se relacionan un poco con esto, como por ejemplo el 24 de junio, la fiesta del 24 de junio, el 1 de mayo, que se hace una fiesta, todas tienen que ver con el ritual de la siembra, de la cosecha, donde los individuos se reúnen, hacen un conjunto de actos, hay un baile inclusive, o unos alimentos, y eso invita a la comunidad a cohesionarse en función del ritual que tiene. Y un ritual de regreso de guerra generalmente se hace, nosotros lo conoceríamos como las condecoraciones que le hacen a los que participaron en la guerra, etc. Entonces, estos son rituales de intensificación que también tienen unos pasos, unas formas de hacerse. Ok, entonces, hay diferentes elementos simbólicos en los rituales. Van a variar de cultura a cultura, pero lo que sí es un rasgo común en el ser humano es que hacemos el ritual porque nos sentimos la necesidad de rendirnos ante algo mayor que nosotros. Entonces, el sentido del ritual pasa por allí, por ese momento, eso que no me logro explicar, eso que me genera incertidumbre. Yo necesito hacer un conjunto de actos que me permitan comunicarme de alguna manera con esto que me trasciende, esto que es mayor que yo. Entonces, los elementos que se utilizan en el ritual básicamente son un vehículo que hemos conseguido los seres humanos como un vehículo de comunicación con lo divino. Lo que sí es común para todas las culturas es que están presentes los 4 elementos. Está presente el agua, está presente el fuego, la tierra y el aire. Esto es importante porque fíjense, el agua representa la limpieza, el lavado de los pecados, y el elemento agua para algunas culturas significa también el paso de un río, en el caso de los griegos, por ejemplo. Entonces el elemento agua siempre va a estar presente en cualquier ceremonia fúnebre del planeta. El elemento tierra también es importante porque en muchas culturas hablan de que la tierra es nuestra madre y este último momento es cuando la tierra nos recibe. Por eso la mayoría de las culturas hacen un entierro. El elemento fuego está presente siempre en la vela, cirios, la luz. El elemento fuego significa la luz. Y es esa luz que ayuda a hacer invita o ilumina el camino de quien se va. Y por último, el elemento aire, en todas las culturas también está presente, por ejemplo, el incienso, los aromas, un poco también el saumerio, que sirve para hacer la limpieza de los espacios donde hubo una despedida. Y por otra parte, las ceremonias mortuorias normalmente se realizan en esta cantidad de días, 3, 5, 7, 9 días. Siempre números impares. Esto tiene un sentido simbólico para nosotros los seres humanos. Y otra cosa importante también son los trajes. El traje es un elemento importante, si el vestuario que se coloca en el momento final. Generalmente siempre en esas ceremonias se coloca el mejor traje o el traje de gala. Si era un soldado, pues se le pone todos sus trajes. Es decir, que siempre hay un trabajo
donde al final se busca que la persona vaya en ese viaje lo más cómoda con sus cosas principales, con las cosas que lo identifican. Entonces, fíjense, lo importante de todos estos elementos, tenerlos presentes nosotros a la hora de reconocer que un ritual forma parte no solamente de la cultura de la que vivimos, sino que forma parte de esa podríamos decir, ese registro arquetipal que como individuo tenemos, de ese registro que nuestra psique necesita para poder enfrentarse a los cambios, a las transiciones que nos impone la vida. Ahora, yo me quería enfocar en este conversatorio, sobre todo con el tema del duelo, porque uno de los rituales con los que, o en el que mayormente hemos estado afectados, todo el planeta, ha tenido que ver con el ritual del duelo. Como les dije al principio, la mayoría de nosotros, esta pandemia, pues nos transformó, nos generó toda una serie de cambios. Y uno de los cambios fundamentales que introdujo es el hecho de no poder acompañar a nuestros familiares, el no poder hacer una despedida digna, no solamente el hecho de no poder estar presencial en el acto, sino que en el caso de muchos de nosotros, que el tema de la migración nos tocó, pues no solamente no van a poder estar presentes, sino que también la distancia ha generado que no podamos cubrir, que no podamos cerrar esos procesos de duelo. A mí me gusta muchísimo esta cita de Jorge Bucay, que está en el libro El Camino de las Lágrimas, y sobre todo porque hay que rescatar que en el duelo hay un proceso que es normal de elaboración de una pérdida. Y bien dice la palabra proceso, o sea que es algo por un camino que vamos a tener que transitar cuando perdemos a alguien, o no solamente en la muerte, sino también en la separación, en la migración, etcétera. Esos son procesos que llevan un tiempo. Y es importante que nosotros sepamos que ese proceso va a tener efectos en nuestra psique, en nuestra emocionalidad y en nuestro cuerpo. Y si no vivimos este proceso, probablemente podamos generar más adelante lo que se llamaría un duelo patológico, es decir, no resolver algunas cosas que se quedaron pendientes en el duelo. Elaborar un duelo significa que hay que soportar, a mí me gustó esto de soportar el sufrimiento, porque creemos que necesitamos pasar rápidamente los duelos, y hay una fase en el duelo que tiene que ver con el dolor, por eso se llama duelo, y con la frustración, que también tiene que ver con la rabia, que comporta la ausencia. Una de las cosas con las que nos vamos a enfrentar en estos duelos por pandemia es la impotencia, la frustración y la propia tristeza, porque no vamos a poder acompañar como normalmente o tradicionalmente acompañábamos a nuestros débiles. Elizabeth Kubler-Ross fue una de las primeras psiquiatras que se dedicó a trabajar el tema de los duelos, y ella habla de estas fases, ¿no? No es que son fases que van separadas una de otra, a veces podemos vivir todas estas juntas, o cada una va a tener su tiempo, eso va de acuerdo a la persona. Ella habla del primer impacto, que es la negación, lo primero que decimos cuando alguien fallece o cuando tenemos un cambio fuerte, decimos, no, eso no puede estar pasando, no, eso no puede ser. Esta primera fase es importante porque nos va preparando para asimilar la noticia o la pérdida. La rabia, la tristeza, son emociones que van a estar presentes en el marco de un duelo y que van a tener también expresión a nivel de lo corporal. Las lágrimas, por eso este libro me encanta, que se llama así El Camino de las Lágrimas, que tiene que ver con la tristeza, y la rabia porque en muchos momentos podemos sentir impotencia, frustración, básicamente como emoción que va a estar presente en el duelo. Y por último, en el mismo proceso vamos a estar en esto de aceptar lo que nos está pasando. Para Bucay, para Jorge Bucay,
la primera fase tiene que ver con incredulidad, si no se cree, tiene que ver con la negación. También él habla de la rabia y culpa, que también pueden estar presentes en un proceso de duelo, la propia tristeza. Y luego hay un periodo de fecundación, se aprende a aceptar, se aprende a vivir con la pérdida. Y por último tenemos a Fon Negra, que es otra especialista en temas de duelo. Igual, ella para la primera fase siempre va a hablar de que hay un choque, un aturdimiento, no querer entender, o como una especie de anestesia, no me quiero relacionar con el tema del dolor. Luego un proceso que se llama enfrentar la ausencia, y por último volver a la vida. Todos hablan al final de que como proceso vamos a transitar por todas estas emociones, vamos a transitar por todas estas situaciones, y ninguno de nosotros escapa. O sea, ninguno de nosotros escapa a que esto lo vivamos. Además, porque el duelo es un evento que nos conmociona y nos conmueve. Nos conmociona porque la sensación corporal es fuerte. La sensación de dolor se llega a sentir inclusive físicamente, con dolor en el pecho. La mayoría de nosotros decimos, y también las canciones, los poemas, me duele el corazón, tengo el corazón partido, siento un hueco en el pecho. Es decir, todas son sensaciones físicas, reales, que se sienten en el organismo. Y luego está todo el proceso emocional que vivimos después de una pérdida. Nos conmociona y nos conmueve, porque no solamente nos conmueve nuestro propio proceso, sino que conmueve el solo hecho de saber que otra persona está atravesando por una situación similar. Entonces, es algo a lo que nosotros los humanos, es una condición básicamente humana. Por allí hay quien los ha relacionado con los animales y dicen, por ejemplo, que los elefantes, cuando están en manada y pierden a un elemento de la manada, tienden a llorar. No hay pruebas científicas, no hay pruebas científicas de cómo, de decir que eso realmente pasa, ¿no? Pero realmente los que necesitamos, los únicos que hacemos ceremonias funerarias, somos los seres humanos. Y desde la antigüedad. O sea, no es un elemento nuevo, es una cosa que hemos hecho toda la vida. Entonces, pues como proceso, la mayoría de los especialistas dicen que por lo menos el primer año es el año más difícil. Es el primer año donde transitamos todas esas emociones. Hemos considerado en este momento de pandemia ver cuál sería el valor terapéutico del ritual en el duelo. Y el poder transitar simbólicamente es importante para nuestra psique, porque va a contribuir a asimilar el proceso de la pérdida. El ritual siempre va a marcar ese acontecimiento entre lo sagrado y lo profano, lo que vivimos normalmente acá, y es ese momento sagrado donde nos rendimos ante algo mayor. En la sabiduría popular y de toda la religiosa, no importa aquí cuál religión, de cuál religión estemos hablando, siempre va a dar un soporte. Esto que yo les decía al principio, que el ritual siempre da un soporte grupal a la persona que pierde, que tiene una pérdida. Y el ritual del velatorio nos va a brindar ese espacio seguro de apoyo, de contención. Además es el espacio donde podemos expresar nuestros sentimientos y recibir ese respaldo social. Tener ese espacio donde nos contengan, donde nos apoyen. Y esto último que dice aquí, que dice, el tiempo del duelo es un tiempo sagrado. Entonces, es un tiempo donde necesitamos atendernos, no solamente en lo físico, sino también atender ese espacio espiritual que nos trasciende. A mí me encanta mucho nombrar a Mircea Eliade, porque él dice que las oraciones
son las oraciones y la luz que le ponemos a nuestros difuntos, son la forma en que nosotros podemos decirle al otro lado, al lado del el país de los muertos, él lo llama así, el país de los muertos, es la forma como nosotros podemos decir, mi familiar va para allá, y yo estoy haciendo aquí todo lo posible porque él vaya bien en ese camino y se encuentre en el otro lado. Entonces, todas las ceremonias que hacemos nosotros, vuelvo y le repito, no importa la religión, todas las cosas que nosotros hacemos aquí son para calmarnos nosotros en nuestro plano espiritual, y eso nos da el soporte para decir que vamos bien y que mi familiar va a ir bien. Yo siempre pongo un ejemplo que es algo así como cuando un hijo de uno se va de viaje y uno dice, cónchale, cuando llegas allá me llamas. Y uno espera esa llamada con ansiedad, ¿no? Decir, ay, ¿cuándo habrá llegado bien, cómo le habrá ido en el viaje, y no sé qué más. Y cuando uno recibe la llamada, dice, ah, qué bueno, llegó. Bueno, en este caso no vamos a tener la llamada. Eso es así. Solamente vamos a tener la garantía de que todos los actos que yo voy haciendo van a ayudar a que mi familiar, mi amigo, llegue al otro lado, y eso a mí me va a dar tranquilidad. Eso va a ser como la llamada que voy a esperar para que me pueda tranquilizar, para tranquilizar a mi alma o a mi espíritu, que es lo que necesito. Entonces, fíjense, ¿cómo elaborar un duelo normal en condiciones normales? Hay unas tareas que cubrimos en el trabajo con el duelo. Las lágrimas. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿hasta cuándo voy a llorar? Siempre les digo, yo no tengo llorómetro. No hay una forma de medir cuánta tristeza puede haber en un cuerpo. Simplemente esa posibilidad de poder drenar ese dolor es la forma que tenemos corporal de drenar el dolor. Si yo me doy un martillazo en un dedo y me aguanto, para yo aguantarme tengo que hacer todo un esfuerzo corporal de arrugar la cara, no sé qué, y caminar, y bueno, aquí en el país decimos unas cositas muy vulgares y nos recordamos a la mamá del artefacto que nos dio el golpe, ¿no? Entonces, eso nos consuela. Pero si nos permitiéramos estar con el dolor, probablemente uno dice, fue tan duro que se me salieron hasta las lágrimas. Bueno, en el duelo, las lágrimas son bienvenidas, son invitadas, van a estar allí. Yo siempre le digo a mis pacientes y a sus familiares, no es que llora mucho, se pasa todo el día llorando, es que esto duele, y no hay manera de pasarlo, sino esta es la forma. Hay otra tarea que tiene que ver con el contacto. Necesitamos contacto. El abrazo consuela. Esto que nos pongan la mano en la espalda, es como una especie de sostén para nuestro organismo, es importante. Esa sensación que tenemos cuando alguien coloca su mano detrás de nosotros, nos acompaña, es bien importante para nuestro organismo. Y eso nos regula muchísimo. La escucha sana, las personas cuando tienen una pérdida tienden a relatar la historia, y esto es importante porque cada vez que narramos, contextualizamos lo que nos pasó y de alguna manera nos oímos, y eso también nos permite elaborar cosas que pudieron haber estado presentes en ese encuentro. Otra tarea importante, el valor terapéutico del recuerdo. Para algunas personas no les gusta, dicen que hay que guardar las fotos y no sé qué, pero siempre el recuerdo va a estar. El recuerdo está mucho más allá de los efectos personales que podamos tener. Entonces, el valor de recordar que en el encuentro, recordar las cosas buenas que el encuentro nos dejó, el encuentro de vida con el que tuvimos relación. Y pues es recomendable tener algunos recursos espirituales que pueden tener que ver con alguna religión o con creencias en particular. Cada religión tiene una explicación particular de qué pasa con la muerte.
o que se resucita, reencarna, lo que sea. Si esa creencia religiosa que no está comprobada a mí me tranquiliza, pues de alguna manera yo le rindo honor a esa creencia. Por lo menos eso me va a tranquilizar en esto que yo les decía anteriormente, que eso que yo hago va a ayudar, va a colaborar a que mi familiar esté mucho mejor en el país de los muertos, como dice Mircea Eliade, y que esto a mí también me tranquiliza saber que yo estoy haciendo cosas para que ese camino sea lo más ligero y amable y como me gustaría a mí que fuera un camino que recibiera o como recibirían a mi familiar en el otro lado. Esas son cosas que realmente ayudan muchísimo. Okay. Hay más tareas para el duelo, pero puse las más importantes. Estas tareas de carga simbólica en la pandemia, yo me tomé la libertad porque por allí me escribieron en el chat que cómo era todo el tema con el duelo de nuestro país, todo el tema de la migración, y justamente por estos temas que estamos viviendo en nuestro país, yo me dediqué a estudiar el tema del ritual y a ofrecer una forma que podría ayudar a las personas que no están cerca porque están distantes del país y no están cerca porque la misma pandemia acá no les permitió estar en el proceso. Entonces, fíjense, es como elaborar a nivel personal o familiar, como a ustedes les parezca, hacer el propio funeral. A mí me ha resultado, por ejemplo, pedirle a las personas que busquen una foto de su familiar y le saquen una fotocopia, no es que van a quemar la foto, saquen una fotocopia y hacer el propio proceso, o sea, hacer ese tránsito, es decir, quemar la foto, tener la ceniza, hacer un entierro simbólico, o lanzar la ceniza, o enterrarlo, lo que mejor le resulte, realizar su propio novenario o lo que su religión pide para luego de ese proceso de velorio, o el servicio que su religión tenga, realizar cartas de despedida. Las cartas ayudan muchísimo a elaborar todas esas cosas que se nos quedaron pendientes cuando algún familiar se nos fue. Y les voy a sugerir una técnica que esa no es mía. Esta es una técnica que propone la doctora Kubler-Ross en el libro sobre el duelo y el dolor. Ella dice que cuando tengamos algún asunto pendiente en un duelo que no hayamos resuelto y que nos quedamos con muchas preguntas, podamos elaborar una carta donde con nuestra mano dominante, que en mi caso por ejemplo es la mano derecha, hago una pregunta y con mi mano no dominante elabore la respuesta. O, esta es una forma, u otra es escribir esa carta con nuestra mano no dominante. Esa carta de las cosas que se me quedaron pendientes, las cosas que no dije, las cosas que me han resultado dolorosas, o donde puede haber culpa, mucha rabia, escribirlas con la mano no dominante. Y luego, si quieren esta misma carta, en el proceso con la foto, quemarla o hacerla en otro momento. Destinar un rincón para el recuerdo. Yo siempre le digo a mis pacientes, el cuerpo es sabio y el cuerpo va a saber hasta cuándo uno va a querer tener un altar con una foto allí. El mismo cuerpo, cuando respetamos los procesos de duelo, el mismo cuerpo va a decir, ya, o sea, quitamos la foto y quitamos todos esos elementos, ya pasó. Entonces, por eso elaborar el duelo es tan importante, porque tener a alguien con quien apoyarnos para transitar este camino nos ayuda a ir elaborando cada uno de estos pasos, ¿no? Y lo que significa hoy en día estos encuentros virtuales. Realizar una ceremonia virtual con familiares y amigos, donde cada quien, por ejemplo, lleve un objeto
que nos relacione con esa persona y representen o comenten cómo se sienten con esta pérdida. Puede ser que oigan canciones, puede ser que lean las cartas, puede haber una carta de agradecimiento, una carta de encuentro, porque esto nos ayuda en la escucha, que me escuchen, en la escucha activa. Y por allí preguntaban en qué ayudaba a escribir con la mano no dominante. La mano no dominante tiene que ver con mi hemisferio derecho, que tiene que ver con toda la parte emocional. Y entonces escribir con la mano no dominante, en el caso de los que seamos derechos, va a ayudar a que, primero, la lentitud con la que vamos a escribir, y eso nos permite estar pendiente de lo que estoy escribiendo. Voy a estar desde el elemento visual al elemento kinestésico. Y luego, o sea, eso también me permite como oír lo que me estoy diciendo. Y cuál es la respuesta que me está dando esa parte de mí que necesita oír esa respuesta. Por ejemplo, en el caso de que sean unas preguntas. Pero también puede ser la posibilidad de dejar que mi parte emocional hable sin tanta razón, sin tanto pensamiento, simplemente pueda expresarme desde mis sentimientos y de cómo me siento con esta pérdida, por ejemplo. Eso es lo que permite escribir con la mano no dominante. También hay un camino de autocuidado. Aquí puse algunas cosas y hay algunas otras cosas más. El camino del autocuidado en el duelo es un proceso. Entonces, por lo tanto, es importante ir un día a la vez. Esto es una frase que dicen en los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Bueno, en el proceso del duelo necesitamos ir un día a la vez. Es importante no perder nuestros hábitos, tomar agua, comer. Siempre les digo a mis pacientes que en los primeros días no es fácil, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado por un duelo sabemos que nos cuesta, perdemos como el sabor, el gusto por las comidas y nos cuesta comer. Podemos comer cosas ligeras, pero no dejar de comer. Hacer una rutina ligera de ejercicios de respiración. Es importante no tomar decisiones importantes en ese momento. O sea, en el momento de mucho dolor, si hay la posibilidad de postergar una decisión, pues vamos a respetarnos ese sentir. En el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, yo que sí considero importante que hay que controlar la información. Hay demasiada información contradictoria inclusive, que no nos permite poder evaluar realmente y objetivamente por lo que estamos atravesando, ¿no? Y si esto se complica, pedir ayuda especializada. Atender nuestro duelo es importante. Yo quería decir, gracias, hasta aquí la presentación. Pero quería decirle a alguien que me preguntaba, por ejemplo, con el tema del duelo país, de las muchas cosas que diariamente vamos perdiendo en nuestro país, poder elaborar también el poder despedirnos del país que teníamos para poder ver si hacemos transición al nuevo país que queremos construir. Creo que eso es un proceso que nos pasa con todos. Si yo tenía una pareja y me separé, tengo que elaborar la separación, elaborar este duelo para poder prepararme ahora hacia la nueva relación que quiero tener, en el caso de un divorcio, por ejemplo. Entonces, siempre elaborar un duelo es importante porque nos va a permitir hacer esa transición hacia una nueva forma de estar. Lo que decía la Fonera, o sea, ese nuevo florecimiento, esa nueva vida que viene después de una pérdida. Creo que eso podría ampliar un poco lo que acaba de preguntarme a alguien por ahí. Magali, muchísimas gracias por tu presentación. Disculpa contigo y con todas estas interrupciones que tuvimos al inicio.
es parte de hacer las cosas en vivo. Bueno, ahorita en este momento, Magali está atenta para compartir opiniones, responder preguntas y vamos todos a participar. Podemos levantar la mano, podemos escribir en el chat y vamos a ir leyendo las preguntas que cada uno tenga para entonces hacer esto ya con la participación de todos un poco, donde aprendemos todos de todo un poquito. De nuevo, muchísimas gracias, Magali, por la exposición. Y bueno, ahora es que te toca contestar preguntas y dar tus opiniones en tu sabiduría en este tema. ¿Ok? Escuchamos lo que quieran participar y preguntar y estamos atentos. ¿No? Bien, aquí hay una interesante, dice, los fracasos, los robos, los celos, los maltratos, ¿ameritan rituales o no? Bueno, si todo eso está en el marco de una relación, amerita un ritual de despedida. Yo tengo una anécdota de una paciente en proceso de separación. Yo le decía que era importante que hiciera un ritual y ella me dijo que fue a una iglesia un lunes y puso el nombre de la pareja en la misa de difuntos. Pasa que hacer el ritual, ¿cómo le parece? Ella me decía, bueno, para mí fue importante, yo le hice un novenario y lo metí en una misa de difuntos para despedirme de él, porque había muerto, por supuesto. Sí. Era simplemente una forma también como de cierre, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente todo este tipo de situaciones representan una pérdida y una pérdida muy importante. O sea, yo nunca he leído y he visto estadísticas al respecto, pero desde mi experiencia hay unos duelos que son muy, muy fuertes. Uno de sentido común en la pérdida de un hijo, por supuesto. Eso es contra la naturaleza. Vamos en una para mí el duelo más bárbaro, más duro puede existir. Precisamente por eso, porque nadie está preparado para eso, ni siquiera remotamente, porque nadie está preparado para la pérdida de un ser querido, esa es la menor de todas. El segundo duelo, en mi experiencia, las relaciones longevas, sanas, y aclaro sanas, ¿no? Cuando dice, menos mal que se murió, o menos mal que se murió ese condenado o esa condenada. Relaciones longevas, sanas, el duelo es muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. La vida cambia completamente. Y un tercer duelo son las separaciones, definitivamente, poniéndolo en ese nivel. Pero Magali, tú hablabas y te preguntaban acerca del país. Y un duelo muy importante ahorita, aparte de lo que ya tú explicaste sobre la pérdida de un ser querido, cuando estoy afuera o la persona murió afuera y estamos en países distintos, o en el mismo país, pero por la situación de la pandemia. Aparte de la muerte en sí, está el hecho de haberte ido del país o haber despedido a un familiar que se fue del país. Es el caso de el inmigrante, el que salió, y la familia del inmigrante que se quedó. ¿Cómo entran los rituales desde tu experiencia en estos duelos? Bien interesante esa pregunta, porque uno de los trabajos que yo hice en un momento, por ejemplo, entre el 2010 al 2017-18, hubo un proceso bastante fuerte de migración, ¿no? Uno de los trabajos que yo hice justamente fue hacer el ritual de despedida. Y era en el mapa de Venezuela, usaba el mapa de Venezuela, inclusive los que están afuera, si aún les queden cosas pendientes con el país, pueden hacerlo. Entonces, con el mapa de Venezuela ponía, escribe todas las cosas que te gustan de este país. Entonces, bueno, la mayoría del clima, la gente, la comida, chévere. Y por el lado de atrás hacíamos nuevamente el mapa y veríamos el lado, la sombra, por decir, de nuestro país. Y entonces el otro lado era, ¿qué cosas no te gustan del país? La delincuencia, la poca autoridad, o sea que tenemos problemas con la autoridad acá. Bueno, ya se hacían su lista. Con ese mapa, luego lo quemábamos. Y yo les pedía que en el proceso de elaboración de su viaje hicieran unas tareas.
las tareas eran tener varias cajas, por lo menos 4, o bolsas, que marcaran el proceso de lo que me estoy despidiendo. Entonces, una era lo que voy a regalar, lo que voy a donar, lo que voy a vender, y la última era lo que no sé qué voy a hacer con eso. Que la mayoría de los que se han ido del país le ha pasado eso, ¿verdad? O sea, no sé, me lo quiero llevar, pero no me lo puedo llevar. Entonces, mientras iban haciendo su proceso de recoger, de decidir qué me llevo, qué queda, qué vendo, ya ahí empezaba el proceso del duelo. Y solo el hecho de empezar a hacer ese trabajo ya generaba que cada persona tenía que ir elaborando su duelo. Y era bien interesante porque luego hicimos esa carta de despedida del país, de ¿qué, qué me llevo que va a formar parte de mí, pero qué cosas voy a dejar en este país. Y siempre en esa elaboración pasaba el tema de lo doloroso que significaba los vínculos, sobre todo, ¿no? Dejar no solamente el país, dejar la familia, amigos, y generábamos al final una reunión donde se pudiera despedir de las personas cercanas. Te puedo comentar que este trabajo ayudó muchísimo a que las personas que se fueran y que hoy en día están fuera pudieran tener un mejor proceso de adaptación. Es decir, haber elaborado el duelo fue significativo para una mejor adaptación afuera. Y esto lo vamos a, esta palabra la voy a dejar porque es fundamental para cualquier duelo. Cuando se nos quedan cosas pendientes, un pendiente, algo que yo no he elaborado. El pendiente es algo así, siempre lo decimos en los talleres de Cerrando Círculos, es como cuando yo me voy de la casa rápidamente y, bueno, aquí en Venezuela podemos decir, no me acuerdo si cerré el chorro del agua, ¿no? Entonces tú estás en tu trabajo y te acuerdas, ¡ah! Sería que yo cerré, y además hacemos esto, ¿no? ¿Sería que yo cerré la llave del agua? No, sí, sí, yo creo que sí la cerré. Y te relajas, ¿no? Pero al rato vuelve otra vez. ¡Ah! Y si no la cerré, se inunda el apartamento. No, no, sí, sí, sí la cerré. Y volvemos a relajar. Y estamos en esto. Yo lo estoy haciendo muy, muy exagerado. Pero realmente, internamente, nuestro cuerpo empieza a atender las cosas pendientes de esta manera. Y sí, y sí, y sí, y al final estamos, yo no sé por qué me duele la espalda, yo no sé por qué me duelen los brazos, no sé por qué me duele el cuerpo. Y es porque de alguna manera estos pensamientos que tienen un pendiente nos han estado atrapando todo el día. Cuando yo resuelvo, si es la única forma de yo resolver si cerré el chorro o no, es regresándome, ¿verdad? O sea, tengo que regresar a mi casa y chequear, ay no, sí, mira, estaba cerrado, no hay ningún problema. Bueno, el trabajo de duelo, más o menos, es esto. Necesitamos regresar a la situación para poder entonces ahora elaborar de una manera diferente el camino para volver al otro. Sí, como que si destejiéramos algo para volver a hacer el tejido. Y a lo mejor ese pendiente fue algo que no dije, fue algo que no hice y que hoy en día lo cargo como culpa, por ejemplo. Correcto. Fíjate, Magali, voy a leer algunos de los comentarios aquí. Me disculpan si no los leo todos, pero dice Francis Díaz, dice, muchas gracias. En estos momentos yo estoy viviendo un duelo por la partida de un hermano y buscando ayuda. He logrado hacer algunas de las tareas que se mencionaron. Y algo importante, un día a la vez. Qué bueno. ¿Cómo ve los rituales de las mascotas? Pregunta Julio. Ahorita hablamos de esto. Déjame leer otro y ve tomando nota. Rituales de las mascotas. ¿Cómo trabajar el duelo de una persona adulto mayor que dejó Venezuela en contra de su voluntad? Creo que más o menos va en la respuesta que diste ahorita. ¿Okay? Es mejor en grupo que solo. ¿Okay?
Existe variado tipo de duelo. Aquí se ha hablado de las pérdidas humanas y país. Me gustaría saber cómo atender el duelo de personas mayores donde hay casos de duelos acumulados. Me entiendo modesta, que se refiere a distintos duelos que la persona va acumulando en su vida y probablemente no necesariamente los ha resuelto todos. Ok, vamos a ver una última. De su lado dice, en estos tiempos todos necesitamos seguir estos pasos, porque no solo hemos enfrentado muerte de familiares y amigos, sino además casa, trabajo, familiares, sí, es todo un proceso. Entonces, más o menos, ¿qué piensas de estos comentarios, Magali? Hay una cosa aquí que pregunta Julio Vicente y es que ¿por qué es mejor en grupo que solo? Ok, Definitivamente nosotros somos seres sociales. Eh, o sea, forma parte de nuestra condición humana. Por eso les decía ahorita, qué importante es el abrazo, la contención, la compañía en un duelo. Y justamente como este proceso actual nos ha impedido, porque o sea, no podemos cumplir con, con el proceso del ritual del funeral, por ejemplo, que es tan importante, el hecho de que las personas nos acompañen y nos abracen o hagan un contacto afectuoso con nosotros. Entonces, es importante el grupo. Por eso les decía ahorita, si no hay esa posibilidad, esta es una posibilidad. Esta, que es la que nos está brindando el planeta ahorita, porque es la que tenemos y es la única a la que podemos acceder. No tenemos otra. Entonces, esta es una posibilidad vía online, por Skype, por Zoom, que podamos sentir, porque yo creo que ahorita cada uno de nosotros que estamos acá, pues hemos podido sentir la presencia del otro que nos acompaña. Aunque no es física, nos sentimos emocionalmente conectados con el tema. Y para la mayoría de las personas que están preguntando acá, pues, ¿quién de nosotros no ha tenido o no tiene un familiar mayor que esté transitando ahorita por estos procesos finales y que también tenga un conjunto de duelos pendientes? Es que la mayoría de nosotros tenemos diariamente, constantemente duelos que atender. Y por ahí hay una que dice, por ejemplo, cuando sientes que te robaron las elecciones, forma parte de las pérdidas que hemos tenido. sí, A veces no entendemos qué nos pasa, porque o sea, esto de, no entiendo esta tristeza que tengo hoy. Y a veces yo le digo a mis pacientes, no hace falta. Las tristezas no tienen nombre y apellido, no tienen una característica particular. A veces es todo esto que nos conmociona como individuos también corporales, pues llevamos en los efectos de lo que estamos viviendo. Por allí preguntaban por las mascotas también. Las mascotas son elementos importantes en nuestra vida, son unos compañeros incondicionales y a veces es muy doloroso perder una mascota. Entonces igual, rendirle un homenaje a un ser vivo que estuvo acompañándome por tanto tiempo y que me dio muchas alegrías, porque mire que las mascotas son elementos de apoyo importantes en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no rendirle un homenaje? así es. Fíjate, dice William, yo no realicé duelo porque siempre he pensado que todo es transitorio. Evidentemente, y eso es algo muy importante que mencionaba Magali, el tiempo, oh valioso y divino tiempo. Sin embargo, el transitorio, y si no se maneja bien, de acuerdo a todo lo que estamos escuchando con Magali, puede generar otros problemas y ni siquiera sabemos por qué están allí. De repente, como dice, ya, ahora vivo enfermando, me resulta que tengo el sistema inmunológico todo alterado y es consecuencia de un duelo mal manejado. O los dolores en el cuerpo que, como dice Magali, me duele tengo unos dolores que no salían y le echo la culpa al mal dormir, pero, o al mal dormir o al almanaque y no le estoy prestando atención que hay otras cosas importantísimas. El tiempo, Magali, el tiempo. ¿Qué opina? Aparte del ritual, el tiempo, decimos, el tiempo lo cura todo. Pero ese tiempo puede ser más largo o más corto. ¿Eh? Y va a depender justamente de cómo lo estemos llevando.
Así, Magali. Sí, sí. Eh, sí, el tiempo cura. Sin embargo, hay que hacer las tareas. Igual, o sea, Ay, si yo tengo, si vamos a poner un ejemplo cotidiano, si yo tengo que hacer, tenía que hacer esa presentación, digo, no, el tiempo lo vuelve todo. Ah, se me deja sí, el tiempo y no hago mi tarea, probablemente sí, ustedes no hubieran podido ver la presentación, ¿verdad? Bueno, sí, sí. el tiempo sana, pero también hay que hacer las tareas que hay que hacer acá. Yo les comento, para los especialistas en duelo, como les dije anteriormente, el primer año es el más difícil. El más El difícil, primer así es. año es el más difícil. Porque vamos a transitar todas las fechas importantes y esto no solamente para el duelo funerario, una separación, irse del país. O sea, todas, este año vamos a transitar todas las fechas importantes. Los cumpleaños, Todas las primeras veces. todas las primeras. Y ni les cuento de la Navidad. La Navidad es una fecha que para muchas personas es muy difícil, porque les recuerda el encuentro grupal, el encuentro familiar. Entonces, Navidad es un momento que va a ser muy difícil. Entonces, los cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día que sea, porque celebrábamos tal cosa en mi familia, X, lo que sea. Ese primer año es el año más difícil. Luego, el segundo año ya nosotros le decimos en corporal, hay un ajuste. Poco a poco, ya transitamos, ya, podríamos decir, sobrevivimos a ese dolor que vivimos ese primer año, y luego poco a poco nuestro organismo, porque tenemos que confiar en nuestro organismo, nos va apoyando en ese proceso de adaptación. Nosotros decimos siempre en duelo, un duelo no se supera, uno se recupera, no se supera. Es como es una herida que vamos a llevar como una cicatriz. Entonces, bueno, mira, ustedes se pueden inyectar una cicatriz de votos y todo lo que ustedes quieran, pero igual la cicatriz va a estar ahí y la historia va a estar. Y el ejemplo que estás poniendo de la cicatriz es el mejor de todos. Ese libro que citaba Magali de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, yo lo recomiendo abiertamente. Es un libro muy bueno para todo esto de las pérdidas, de los duelos. Ahora, la metáfora de la herida, que incluso Bucay hace una reflexión ahí bien interesante. ¿Cuál es la verdadera analogía entre la cicatriz y la elaboración sana del duelo al final de cuentas? Es que la cicatriz queda la cicatriz para el resto de tu vida. Va a estar la cicatriz ahí, a menos que te haga una cirugía y te la modifique, pero la cicatriz no duele. Esa es la gran diferencia. O sea, o la gran analogía. El duelo no es que, si yo mantengo el dolor el resto de mi vida, el duelo no está elaborado. Eso es lo que estamos, entonces, lo que en realidad sí queda para el resto de nuestra vida es que el recuerdo es imborrable, es inevitable, pero sin dolor. No es que yo hoy en día me acuerdo de mi padre y sigo llorando. Si sigo llorando y me acuerdo de mi padre, bueno, necesito ayuda, Magali, ayúdame con este proceso. O te buscar ayuda porque no es normal. ¿Okay? Lo normal es que está en mí, pero mucho más con el recuerdo, incluso más de lo positivo que de lo negativo. La herida es la metáfora perfecta para esto porque las cicatrices no duelen, no duelen, pero ahí están. Sí. Está la historia, queda la historia, porque Está la si te tocas historia, una está todo, cicatriz, sí. exacto, te tocas una cicatriz y te recuerdas de todo lo que sucedió, cómo fue, los puntos que te agarraron, lo que dolió, etcétera, pero exactamente es eso, ya no duele. Un duelo elaborado, trabajado, pasa esto, o sea, va a quedar el recuerdo, eh, las anécdotas, pero ya no hay ese dolor. Hay una frase de Buda que a mí me encanta, que es una frase de Buda que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, yo creo que de verdad el reconocer que si estamos viviendo un proceso de duelo, lo normal es que duela. Y lo normal, como dijimos anteriormente, que pasemos por esas fases por donde hay un conjunto de emociones que nos van a acompañar.
Aquí hay una pregunta que también me parece interesante y es los vuelos que tienen tiempo, algo así como, creo que lo olvidé ahorita, los vuelos anticipados. Duelo anticipado puede ser, por ejemplo, tener un familiar con alguna enfermedad, por ejemplo, demencia senil, Alzheimer, eh, o una enfermedad difícil. Eh, yo creo que es una invitación, un duelo anticipatorio es una invitación a ir haciendo el proceso que nos permite el espacio del acompañamiento con ese ser querido y resolver cosas que nos quedaron pendientes. Porque para el que está con demencia senil o con Alzheimer o en coma, pues es un proceso, ¿no? Sí. Pero los que estamos viviendo un duelo y los que nos cuesta asimilar, recibir, atender, es importante. Y yo creo que con familiares enfermos es importante esto que yo dije al final del camino del autocuidado. También abrir espacios para atender esas cosas que yo tengo pendientes con ese familiar o en esa situación. Darme mis espacios también de cuidado. El que cuida necesita tener cuidado también y tomarse sus espacios de tiempo para atenderse. Así como atiende al otro, pues tener un espacio para atenderse a sí mismo. Esto es importante. Sí, es muy buena esa observación. Saludos, Oscar, es un placer verte por aquí. Porque de verdad que un duelo anticipado, y el tema que entiendo, que pueden ser muy extendidos, muy extendidos. El punto es que la característica del duelo anticipado es que arrancaste desde mucho antes los procesos, los pasos que mencionaba Magali. Lo primero es la negación, te llegó cuando llega la enfermedad o el proceso de algo que inevitablemente va a acabar con su vida. Hay casos de casos, pero la negación puede ser la parte más difícil porque no se termina de aceptar de la persona que nos va a tocar despedir a esta persona, ¿okay? Porque no estamos preparados. Al final se va tornando este proceso bien duro, como decía Magali, el cuidador necesita cuidado y atención, porque termina más enfermo y puede enfermarse y puede ser peor, muy pendiente cómo está su cuerpo, cómo está manejando todo este proceso. Y hay algo, Magali, no sé si te puedes comentar si has tenido experiencia en esta materia, donde se genera unos sentimientos de culpa muy fuerte cuando una persona tiene al familiar, que no es el caso de un Alzheimer o una demencia senil, que la persona está desconectada, sino cuando una persona está en un proceso terminal de un cáncer bastante duro, y la persona está sufriendo un dolor, y el familiar está acompañándolo y va viviendo, y hay momentos donde se conecta con el deseo de que esto se termine, ¿okay? Se termine, hay una parte mía que quiero que se termine, pero a la vez no quiero que se termine, entonces hay una mezcla de sentimientos entre quiero pero no quiero, y por otro lado, que puede ser bien duro, un sentimiento de culpa, porque como yo en este momento le estoy pidiendo a Dios, de acuerdo a las creencias de cada quien, que mi familiar pare de sufrir, se termine de ir. Y es duro este proceso es bien duro. ¿Cómo lo has recibido, lo has manejado desde este enfoque antropológico o psicocorporal, Magali? ¿Tienes algo? Bueno, igual que cualquier otro proceso, generalmente una de las cosas que, bueno, yo lo digo, tiene que ver mucho también con un tema cultural, ¿no? Nosotros vivimos la cultura yo le digo, del cubito de sopa o de la sopa instantánea. Y la verdad, primero porque vivimos en una cultura muy tanatológica, o sea, con mucho miedo a la muerte. O sea, algo que en las culturas judeocristianas pues nos inculcaron ese miedo a lo que no conozco y a qué puede pasar. Eso está por un lado. Por el otro lado está también que somos una cultura de la impaciencia. Y una de las cosas a las que
somete, por decir una palabra, o con las que nos relaciona, los procesos de despedida, es que son procesos, ¿sabes? Y que requieren de un tiempo, que es un tiempo sagrado. Por eso lo del tiempo sagrado que yo puse en la lámina es importante, porque no es un tiempo que yo controlo, no es algo en lo que yo puedo, con el que tengo la dirección. Antiguamente había otro proceso que era el proceso natural del parto, ¿verdad? Y esta cultura moderna y occidental ahora interviene en una cosa que es natural. Hay que esperar que el muchacho esté formado, feliz y no sé qué más, y esperar las horas necesarias para que se produzca el nacimiento. Eso hoy en día, o sea, hay una intervención. O sea, podemos hacer una cesárea y sacamos ese muchacho allá. Eso no pasa con la muerte. Y necesitamos aprender como individuos a tener paciencia. Estos son procesos que nos ligan a nuestra área espiritual, porque es precisamente lo que yo decía en la presentación, nos conectan con lo trascendental, con lo que está por encima de mí, que es más grande, y que yo no tengo el control. Entonces, tenemos que empezar por trabajar esa omnipotencia, ¿no? Creerme que yo puedo resolver y que estaría en mis manos atender esto. Y permitirse acompañar, contenerse en eso que es muy doloroso. Yo lo digo porque lo viví por experiencia personal, lo viví con mi mamá y lo viví con mi papá, y es lo más natural del mundo, esto que tú acabas de decir, Gerardo. O sea, hay momentos que tú ves sufriendo tanto un familiar que, bueno, yo me fui a una iglesia y le pedí a Dios, por favor, ya. Y no era ya, era cuando, cuando sea, es cuando es. Y una de las reflexiones más importantes que yo le puedo agradecer a mis padres, que me permitieron vivir ese proceso de tener la paciencia para acompañar. Y luego, en esos tránsitos, participé en muchas fundaciones donde acompañábamos al bien morir, porque también somos una cultura que, como le tenemos miedo a la muerte, no nos dedicamos a aprender cómo acompañar a alguien en sus momentos finales, que requiere de yo no voy a decir la palabra esfuerzo, porque suena como fuerte, sino requiere de realmente rendirnos a esto que es mayor. Y volvemos, venimos de una cultura donde creemos que tenemos el control. Y justamente la práctica que nos ha puesto el señor coronavirus ha sido tener paciencia, rendirnos ante esto que es más grande, bajar la cabeza y confiar, confiar de que esto va a terminar, porque así son los procesos de vida. Así es, Nada es eterno, así es. nada es eterno. Así es. Bueno, está llegando la hora de ir terminando. De verdad que este es un tema sumamente interesante. Esto no, es muy difícil, así como de la frase trillada de que si algo tenemos seguro es que algún día nos vamos. Y el tema del duelo, pues no lo pasa el que se fue, lo pasa el que se queda, que ese es el punto. El que se fue puede pasar un duelo previo si sabe que está en el camino de, por ahí comentaba alguien de una persona, del papá que ya se queda porque todavía está vivo. Que esto lo dice Clay, dice, este, cuando viví con padre depresivo y desea morir, ¿ok? Es difícil porque entre la conexión con la depresión y quién sabe qué otros elementos puedan estar allí, inciden a mantener el poco deseo de vivir o de decir, ¿qué hago yo aquí? Pues. Y eso puede pasar por cuestión de casos que le toca revisar cada quien. Pero este es un tema que podemos pasar conversando y dando Por ahí, ejemplos todo por el ahí día. están, por Todo ahí el están día. diciendo que una segunda parte. Una segunda parte. Sí, es un tema realmente, Un tema largo. porque es muy Porque, de todo, porque es un duelo por a todo hay que hacerle duelo. Obviamente el más difícil es la pérdida física, pues, que es la más segura o la única segura, pero que bueno, no queremos llegar ni vivir eso, pero inevitablemente tocará llegar. Entonces,
yo quiero ir cerrando ahorita, despidiendo a esta interesante conversación, porque de verdad que podemos pasar todo el día aquí, pero nos toca parar, tenemos otras cosas que hacer. Y Magali, muy agradecido con tu Ay, exposición, muy agradecido del tema, cómo lo ha venido abordando. Magali, Magali le pasa como nos pasa a todos que vivimos la pasión de algo. Magali vive la pasión en todo esto que habla, pero el tema psicocorporal es como su fuerte. Entonces, como, o sea, todos los ejemplos de Magali van a terminar llevándotelos al cuerpo, porque definitivamente el cuerpito que nos mantiene en esta vida, a veces no, lo maltratamos mucho y no sabemos ni siquiera cómo lo estamos haciendo. Es bien bueno, sí, interesante. vamos a cerrar casualmente con algo corporal. Ah, ok, ok, adelante. Bueno, fíjense ustedes, bueno, la primera cosa antes de que cerremos, quiero invitarlos, este 24 de octubre vamos a dictar el taller Cerrando Círculos, que ha sido un taller que justamente el trabajo de duelo, vía online, con mi colega Julio Vicente Pérez. Este va a ser el 24. Voy a pasarles, o no sé si tú le pasas al final, o yo le voy a escribir ahorita para que me sigan por Instagram. Ok. En mi perfil de Instagram, y ahí va a aparecer la información sobre este taller. Sí, en la Entonces, invitación que yo les pasé también está el Instagram de Magali, ¿ok? Magaterapia. perfecto. Bueno, entonces fíjense una cosa, esto lo aprendí ayer en un taller en que estaba y me encantó y lo quiero repetir con ustedes. Como estamos en tiempos en los que no tenemos el contacto físico, pero podemos sentir el contacto de cada uno de ustedes, nos vamos a dar un abrazo colectivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra mano derecha, todos con la mano derecha, nos vamos a poner la mano en el cachete derecho. Eso es. Y la mano izquierda en el otro lado. Y nos miramos todos así. Esto es. Nos tomamos el rostro, eso es, respiramos allí. Sentimos esta calidez de poder acompañarnos. Eso es. Y luego cruzamos brazos y los abrazamos. Y aquí podemos sentir ese abrazo que cada uno de nosotros necesita en momentos como estos. Y respiramos, así como cuando nos abrazan y, ay, qué bueno es esto, qué rico es esto, cómo lo necesitaba. Y les doy las gracias por su presencia. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias a todos los participantes que hacen siempre, como yo insisto, los participantes lo que hacen esto más atractivo y más nutritivo. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Y bueno, estamos pendientes para las próximas actividades y, ¿por qué no, una segunda parte de este tema? Depende de cómo lo veamos, Magali. ¿Okay? Un abrazo a todos desde la distancia, desde el futuro. Estamos en conexión. Gracias.